Hoy vamos a analizar 4 casos reales, donde la víctima se convirtió en el ejecutor, desde el agricultor que asfixió a un jaguar con sus propias manos, hasta el campesino que sobrevivió a un oso andino caminando kilómetros con los intestinos en las manos. Esto no es ficción, es lo que pasa cuando el instinto de supervivencia anula el miedo y convierte a la presa en el depredador más peligroso del planeta. Bienvenidos al Expediente Naranja. Caso 1. El agricultor contra el jaguar en el Chaco. En las profundidades del Chaco, una región donde la naturaleza todavía dicta las reglas, un agricultor se encontró cara a cara con uno de los depredadores más perfectos del planeta, el jaguar. Este felino no es un animal que juegue con su comida, es una máquina de músculos y garras diseñada para perforar cráneos. El encuentro no fue una cacería planificada, sino un choque accidental en medio de la maleza densa. El hombre no tenía un rifle de alto calibre ni una lanza, solo tenía sus manos y una herramienta de labranza pequeña, que soltó al primer impacto del animal. La sensación física de un ataque de jaguar es el peso de más de 100 kilos de puro músculo, derribándote a una velocidad que el ojo apenas procesa. El agricultor sintió los colmillos del felino cerrarse sobre su brazo, un dolor que se describe como una quemadura eléctrica que tritura el hueso. En ese microsegundo, el cerebro tiene dos opciones: aceptar el final o pelear con una brutalidad equivalente. El hombre optó por lo segundo. Mientras el jaguar intentaba alcanzar su cuello para la mordida final, el agricultor utilizó su brazo libre para aferrar la garganta del animal. La lucha duró varios minutos que, para el protagonista, fueron una eternidad. La fuerza que genera un ser humano bajo un pico de adrenalina es capaz de doblar metales, y en este caso, fue suficiente para mantener a raya las fauces del felino. Con un esfuerzo sobrehumano, el hombre logró posicionarse sobre el animal y, utilizando su propio peso y la presión de sus manos sobre la tráquea del jaguar, logró asfixiarlo. El depredador murió bajo la presión de un hombre que, minutos antes, solo pensaba en su cosecha. El agricultor sobrevivió con heridas profundas, que requirieron cientos de puntos de sutura, pero dejó una prueba irrefutable de que, cuando el final es inminente, el ser humano puede ser el animal más peligroso del bosque. Tras el incidente, el caso se volvió viral en medios locales porque, técnicamente, matar a un jaguar es un delito ambiental grave en muchos países, pero aquí la legítima defensa fue tan obvia que las autoridades no tuvieron más remedio que archivar el caso. Las fotos de sus cicatrices circularon por redes sociales durante meses, mostrando marcas de garras que parecían hechas por cuchillos de carnicero. Fue un recordatorio brutal de que, en esa zona, la cadena alimenticia es una sugerencia, no una regla. Pero si un jaguar te parece imponente, espera a ver lo que hizo una madre, de apenas 60 kilos, cuando un puma atacó a su hijo. Caso 2. La madre contra el puma en la Patagonia. La Patagonia argentina es un lugar de una belleza gélida y despiadada. Aquí, los pumas son los reyes silenciosos de las montañas. El caso de una madre que defendió a su hijo pequeño de un puma es uno de los ejemplos más puros de lo que la ciencia llama fuerza histérica. No hubo tiempo para reflexionar. El puma saltó desde una saliente directamente hacia el niño, viéndolo como una presa fácil y desprotegida. Lo que el felino no calculó fue la respuesta de una mujer de unos 60 kilos, que se transformó en una fuerza de la naturaleza. El ataque inicial del puma es silencioso. El niño apenas tuvo tiempo de gritar antes de que las garras del animal se clavaran en su espalda. La madre, al ver la escena, no huyó buscando ayuda. Se lanzó directamente sobre el lomo del depredador. La sensación sensorial fue el pelaje áspero y el olor acre del animal salvaje. Ella metió sus manos directamente en las fauces del puma para obligarlo a soltar al niño. Es un acto de un valor absurdo, poner tus dedos donde sabes que hay presión suficiente para seccionarlos. Físicamente, la mujer experimentó cortes profundos en las manos y los brazos, pero la adrenalina bloqueó el dolor. Mientras el puma intentaba sacudirse a la mujer de encima, ella logró sujetarlo por el cuello y golpearlo repetidamente contra las rocas del suelo. Fue una pelea sucia, desesperada y carente de técnica, donde lo único que importaba era la supervivencia del hijo. Finalmente, tras un forcejeo brutal, la mujer logró aplicar una llave de asfixia al cuello del animal, manteniéndolo inmóvil hasta que el puma dejó de luchar. El depredador, acostumbrado a presas que huyen, no supo cómo reaccionar ante una madre que estaba dispuesta a morir para matarlo. El niño sobrevivió, y la madre se convirtió en una leyenda local, aunque ella solo recuerda el momento como un borrón de instinto y sangre.
Este incidente ocurrió cerca de un área turística en la Patagonia, lo que generó un pánico mediático inmediato. Los videos de la entrevista a la madre muestran a una mujer que todavía no procesaba cómo había logrado someter a un animal de 60 kilos. El puma fue encontrado más tarde por guardaparques. El animal estaba en un estado de salud precario, lo que probablemente explica por qué se atrevió a atacar a un humano a plena luz del día. El caso abrió un debate nacional sobre la seguridad en las rutas de senderismo y el manejo de grandes felinos. Lo más impactante fue el peritaje médico, que confirmó que la fuerza aplicada por la mujer en el cuello del animal superaba los límites normales de la capacidad humana, un fenómeno documentado pero rara vez visto en vivo. De la montaña nos vamos al agua, donde un pescador descubrió que incluso un dinosaurio moderno tiene un punto débil. Caso 3. El pescador y el caimán en el Amazonas. El Amazonas no perdona los errores. Un pescador, que recolectaba redes en una zona de aguas bajas, aprendió esto de la manera más violenta posible, cuando un caimán negro de casi 3 metros de largo lo atacó desde el fango. El caimán utiliza la técnica del giro de la muerte. Muerde una extremidad y gira sobre su propio eje para desprenderla. Cuando el pescador sintió la mandíbula del reptil cerrarse sobre su pierna, supo que tenía menos de 10 segundos antes de perder el miembro o la vida, en lugar de intentar tirar de su pierna hacia afuera, lo cual habría facilitado el trabajo del caimán. El pescador se lanzó hacia adelante, adentrándose más en el radio de ataque del reptil. La sensación física fue la del agua turbia llenando sus pulmones, mientras forcejeaba bajo la superficie. El hombre recordó un fragmento de sabiduría popular: los ojos son el punto débil. Con los dedos de ambas manos, el pescador buscó las cuencas oculares del caimán y presionó con toda la fuerza que sus hombros podían generar. El dolor provocado por la presión sobre los nervios ópticos hizo que el reptil abriera la mandíbula por puro reflejo, pero el pescador no se detuvo ahí, sabiendo que, si lo soltaba, el caimán volvería a atacar. El hombre logró rodear el cuello del animal con sus brazos y piernas, manteniéndose pegado al lomo del reptil para evitar las garras. En un entorno de lodo y sangre, el pescador logró mantener la cabeza del caimán bajo el agua, invirtiendo los roles. Ahora era el animal acuático, el que se estaba ahogando. Tras una lucha extenuante de casi 10 minutos, el caimán dejó de moverse. El pescador salió del agua arrastrándose, con la pierna destrozada pero con la satisfacción sombría de haber vencido a un dinosaurio moderno en su propio terreno. La noticia recorrió las comunidades fluviales como un recordatorio de que el hombre del Amazonas está hecho de una fibra diferente. Este caso fue reportado por los diarios regionales del Amazonas como el hombre que venció a la bestia. En la zona, el caimán negro es respetado casi como una deidad de la muerte, y que un pescador artesanal saliera vivo de un giro de la muerte se consideró poco menos que un milagro. El pescador pasó más de 2 semanas en un hospital rural, recibiendo injertos de piel y tratamientos contra infecciones masivas, ya que la boca de estos reptiles es básicamente una placa de Petri llena de bacterias letales. Existen videos de testimonios de sus compañeros de pesca, donde narran que el agua del río cambió de color por la cantidad de sangre. Hoy en día, el hombre camina con una cojera permanente, pero es una celebridad local que sirve de advertencia para cualquiera que subestime la velocidad de un caimán en aguas bajas. Y ahora llegamos al caso más extremo de todos, porque si crees que lo anterior fue brutal, espera a conocer al hombre que caminó kilómetros sosteniendo sus propios intestinos, tras una pelea a muerte con un oso. Caso 4. Defensa contra el oso andino en los páramos. El oso andino, o de anteojos, suele ser retraído, pero un ejemplar hambriento o acorralado puede ser letal. En los páramos de los Andes, un campesino que buscaba ganado extraviado se encontró con un macho de gran tamaño. El oso, sintiéndose amenazado, cargó con una fuerza que derriba árboles pequeños. El campesino no tuvo tiempo de usar su machete, que cayó a varios metros de distancia tras el primer zarpazo que le abrió el pecho. Morir a manos de un oso es un proceso de desmembramiento lento. El hombre sintió el calor de su propia sangre, empapando su camisa mientras el animal se alzaba sobre él. Sin armas, el campesino hizo lo único que su instinto le dictó. Utilizó sus pulgares para atacar la garganta y los ojos del oso, mientras éste intentaba morderle la cabeza. La lucha fue una masa de pelo oscuro y gritos humanos. El hombre experimentó la fractura de varias costillas bajo el peso del oso, pero no dejó de presionar.
Lo que salvó al campesino fue su conocimiento de la anatomía animal. Logró meter su puño entero en la boca del oso, no para que lo mordiera, sino para bloquearle las vías respiratorias y provocarle el vómito y la asfixia. Mientras el oso luchaba por respirar, el campesino logró alcanzar una piedra grande con la mano libre y golpeó repetidamente la base del cráneo del animal. Fue un acto de salvajismo puro. El oso finalmente colapsó y el campesino, en un estado de shock profundo, caminó kilómetros hasta la aldea más cercana, sosteniendo sus propios intestinos con las manos. Sobrevivió para contar la historia, demostrando que incluso contra la megafauna de los Andes, la voluntad humana de no morir puede superar cualquier desventaja física. Este es probablemente el caso más extraño de todos, porque el oso de anteojos es conocido por ser vegetariano en un 90% de su dieta. Sin embargo, este encuentro ocurrió en una temporada de sequía extrema, lo que alteró el comportamiento de la fauna silvestre. El campesino fue encontrado por su familia horas después del ataque, casi desangrado. La noticia tuvo una repercusión enorme en la comunidad científica, ya que se analizaron los restos del animal para entender por qué fue tan agresivo. Las fotos del lugar mostraban un círculo de vegetación completamente aplastada, evidencia de una lucha que duró mucho más de lo que cualquier humano debería poder aguantar. El hombre se convirtió en un símbolo de la resiliencia del habitante del páramo, aunque él mismo admite en entrevistas que todavía tiene pesadillas con el sonido de la respiración del oso. Estos casos no son cuentos de hadas, son testimonios de la brutalidad de la existencia. Nos enseñan que el ser humano posee una reserva de fuerza y violencia que solo emerge cuando la muerte nos mira directamente a los ojos. En Hispanoamérica, donde la naturaleza y el hombre conviven en una tensión constante, estas historias nos recuerdan que no somos simplemente presas, somos capaces de destruir a los depredadores más eficientes del planeta, si el costo de no hacerlo es nuestra propia extinción. Si te ha impactado la capacidad de resistencia de estas personas frente a lo inevitable, dale me gusta al video y suscríbete para más análisis sobre la supervivencia extrema. Déjame en los comentarios, ¿qué crees que harías tú en una situación similar? Estaré leyendo sus respuestas para ver quién tiene madera de sobreviviente. Y aparte coméntanos, ¿cuál temática de video les gustaría ver? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites de lo humano.